Estos rollos de película estuvieron desaparecidos durante décadas. Nadie supo que el segundo al mando de Hitler tenía una pasión secreta. Películas de su colección privada le muestran en su papel favorito. En la cima de su poder, rodeado por las masas que le vitorean. Recepción de Hermann Göring en Austria, en mayo del 38. Durante mucho tiempo, fue el confidente más cercano de Hitler. Como comandante jefe de la Luftwaffe, Göring creó una poderosa arma. Las trayectorias de Hitler y Göring estaban estrechamente entrelazadas. ¿Hasta qué punto siguen el mismo camino? ¿Qué revelan estas películas sobre el personaje más extravagante del nacionalsocialismo? Schorfheide, al norte de Berlín, idílicamente situado entre lagos y bosques. Aquí se encontraba la residencia de Göring, con aspecto de castillo. Karin Hall. La residencia de un hombre, que decía acerca de sí mismo: soy un hombre del Renacimiento. Me encanta el esplendor. Quiere ser la Cracovia de la dictadura. Pero Hermann Göring, mariscal del Tercer Reich, estaba implicado en todo aquello de lo que era responsable el régimen: eliminación de opositores políticos, millones de muertes, y una sangrienta guerra mundial. Karin Hall, que lleva el nombre de su primera esposa, es el símbolo de una carrera brillante. La modesta cabaña de cazador se convierte en una gran finca, que el orgulloso señor de la mansión filma con su propia cámara. Durante la guerra, a medida que aumentaban las derrotas, y las ciudades alemanas caían bajo una lluvia de bombas, se retiraba cada vez con más frecuencia a un mundo escondido, alejado de la realidad. Ve películas como la que aparece en pantalla, en el cine de su casa. Las poblaciones que sufren con los bombardeos, las inmensas pérdidas de la Luftwaffe, los millones de víctimas, todas sus promesas incumplidas, esas imágenes distraen. Al menos hemos vivido bien durante 12 años, dirá más adelante. En 1945, tras la muerte de Hitler, Göring, prisionero de guerra, es el nazi de mayor rango que queda con vida. Le llevan a un campo para criminales de guerra alemanes, mientras le juzgan ante un tribunal de los aliados. Nunca reconocerá su responsabilidad, ni siquiera en los juicios de Nuremberg. Debe declararse culpable o inocente. Me declaro inocente, señoría. Al final, se toma la justicia por su mano, tomándose veneno. Fue la última inesperada acción de una carrera asombrosa. Hermann Wilhelm Göring, hijo de un exfuncionario colonial, crece en un viejo castillo de un caballero, en la Franconia del sur de Alemania. Pertenece a su padrino judío, con quien su madre tiene una aventura. Göring es considerado un niño difícil, y su madre vaticina que se convertirá en un hombre influyente, o en su defecto, en un exitoso criminal. Si quieres entender a mi hermano, decía su hermana Paula, debes ir al castillo de Weldenstein, donde pasó su romántica juventud, leyendo sagas, y jugando a los caballeros día tras día. Ya de niño,
A Göring le encantaba todo lo relacionado con el mundo militar. Si entramos en guerra, decía, seguro que haré honor al nombre de Göring. Durante la Primera Guerra Mundial, su primera batalla, siendo aún un joven soldado, fue en Alsacia. Está herido y traza nuevos planes, desde un hospital militar. El subteniente Göring apunta alto. Quiere ser piloto militar y héroe de guerra. Informa del derribo de 22 aviones. De manos del propio Kaiser, recibe la más alta condecoración prusiana, Pour le Mérite. Como último comandante del legendario escuadrón de caza Richthofen, se da a conocer en todo el país. Pero una vez que la derrota pone fin a su impresionante carrera, su mundo se desmorona. Tras la guerra, Alemania ya no puede disponer de una fuerza aérea. Pero Göring quiere seguir volando, y se va a Suecia, para convertirse en piloto de taxi aéreo. Un día, el explorador conde Erich von Rosen lleva a Göring a su castillo de Rocklestad. Esta visita cambia su vida para siempre. Conoce a Karin, la que en un futuro será su primera esposa. Abandona a su marido y a sus hijos, y se casa con Göring, piloto de caza de la Primera Guerra Mundial. Un escándalo para la sociedad de la época. Tras la muerte de Karin, en 1931, Göring quiere preservar su memoria. Sus yates llevan su nombre, tiene cuadros suyos, e incluso una habitación en su memoria. Göring siente especial predilección por la mitología nórdica. Bautizó su retiro de Sorfheide con el nombre de Karin Hall. Su sonoridad recuerda al Valhalla, el más allá para los guerreros caídos valientemente en la batalla, que fenecieran heroicamente. Más tarde, Göring hará trasladar los restos de su esposa, de Suecia a Karin Hall. Poco después de su boda, en 1922, se trasladan a Múnich, donde el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán se está haciendo cada vez más popular. Tras el cara a cara con Hitler por primera vez, Göring, como él mismo dice, queda completamente cautivado. Hitler nombra a Göring comandante de las tropas militares del partido, las SA, diciendo, un héroe de guerra con un Pour le Mérite. Excelente propaganda. En un golpe de estado en Múnich, en noviembre de 1923, Hitler intenta hacerse con el poder. Pero la policía bávara abre fuego contra los seguidores de Hitler, frente a la Feldherrnhalle. Göring está gravemente herido, y los médicos le dan morfina para aliviar su dolor. Así comienza su adicción a las drogas, que lo acompañará de por vida. En 1924, Hermann y Karin Göring ponen rumbo a Venecia. A petición de Hitler, que está en prisión, Göring debe pedir dinero a Mussolini, el líder fascista italiano. Göring está en la lista de los más buscados. Necesita múltiples inyecciones diarias de morfina. Es un hombre sin perspectiva alguna. Durante todo un año, los Görings intentan concertar un encuentro con Mussolini. Pero él no tiene ningún tipo de interés en reunirse con el simple mensajero de un líder cuyo partido ha tocado fondo en Alemania. La misión de Göring es un auténtico fracaso. Regresa a Suecia con la familia de Karin, tras un fracaso político y marcado por la drogadicción. Göring siente que ha tocado fondo. El médico de un hospital psiquiátrico lo describe como suicida, depresivo, egocéntrico, y que odia a los judíos. Al salir de la cárcel en Alemania, Hitler se propone llegar al poder, pero por otros medios. Göring tiene clara su implicación en el partido. Regresa a Alemania en 1927, aparentemente recuperado de salud, decidido a provocar la caída de la República de Weimar al lado de Adolf Hitler. El ambiente político está cargado. El desempleo es masivo,
y la crisis económica mundial suscita temores sobre el futuro. Los seguidores de Hitler y los comunistas luchan en las calles. Hitler nombra a Göring su plenipotenciario en Berlín, ya que el condecorado héroe de guerra tiene excelentes contactos con la aristocracia y el mundo de las altas esferas. En 1932, los nazis se convierten en el partido más poderoso del Reichstag, y Göring en presidente. Hitler consigue hacerse al fin con el poder, gracias a la inestimable ayuda de Göring. Como ministro del Interior de Prusia, Göring comienza inmediatamente a reprimir a los opositores políticos. Poco después, se incendia el Reichstag. Las causas del incendio son controvertidas, pero las consecuencias son decisivas. Se suspenden los derechos fundamentales, y la persecución se legaliza. Se boicotean los negocios judíos. Las SA persiguen a comunistas y socialdemócratas, y comienza la construcción de salvajes campos de concentración. Desde el 11 de abril de 1933, Göring es ministro-presidente de Prusia. Elegido para este alto cargo por la mayoría de los representantes del pueblo alemán, y como candidato del partido más fuerte, estoy decidido a desempeñar este cargo para conseguir el máximo beneficio para el pueblo alemán. Pero por encima de todo, quiero devolver a este Parlamento su antigua dignidad, para que sea tal como la concibió nuestro antiguo gran hombre de Estado, Otto von Bismarck. Göring funda la Gestapo, la policía secreta, y asume un papel clave en la instauración de la dictadura. No tolerará ninguna clase de competencia hacia su persona. Las SA empiezan a exigir más y más poder. Junto con Himmler, el comandante de las SS, Göring planea un complot contra el liderazgo de las tropas del partido. Estas fotos fueron tomadas el 23 de mayo de 1934, en Golsheimer Heide, cerca de Düsseldorf. Göring conmemora a Albert Leo Schlageter, miembro de las tropas paramilitares alemanas de resistencia, fusilado por los franceses en 1923. Solo un mes después, en la noche de los cuchillos largos, asesinan a 200 personas, entre ellas todos los miembros destacados de las SA y su líder, Ernst Röhm. Göring procede a retirarse a su casa de Obersalzberg, muy cerca de la residencia de Hitler. El dictador admira la crueldad de las acciones de Göring, y lo nombra como su legítimo sucesor, en caso de que él muriese. Hola, César, ¿vienes a visitarme? ¿Has comido ya? ¿Estás lleno? Vamos, salta. No tengo conciencia, dice Göring con franqueza. Adolf Hitler es mi conciencia. Tras el asesinato de Röhm, su reputación en el extranjero es tan mala como siempre. Las caricaturas lo retratan con un delantal de carnicero ensangrentado y empuñando un hacha. Pero Göring quiere empezar a ser visto con otros ojos. Quiere dedicarse a la política exterior, y sabe que esa fama que le precede le pondrá las cosas difíciles. Quiere ser popular, adorado por las masas, tal y como muestran estas imágenes en Austria en mayo de 1938. Deja la Gestapo y la policía en manos de Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich y las SS. Göring, segundo al mando después de Hitler, quiere disfrutar de su poder y asumir un papel representativo. Para conseguirlo, Hitler pone a su disposición un fondo especial, y a expensas del Estado, le regala una casa. Lo que antes era una modesta cabaña de troncos de estilo sueco, se convierte en Karin Hall, la espléndida residencia en Sorfheide. Estas fotografías forman parte de las posesiones privadas de Göring. Diplomáticos y visitantes de Estado se entretienen aquí. Su adicción a las drogas sigue afectándole gravemente. Su afición a disfrazarse y su autoengrandecimiento son realmente grotescos. Pero para sus adentros, Göring sigue siendo fiel solo a sí mismo. Está prohibido que los alemanes u otras personas con relación de consanguinidad se casen con judíos.
El antisemitismo se convierte en una obligación. Göring anuncia de paso las leyes raciales de Nuremberg en el mitin del partido, en 1935. De todos los altos cargos que acumula Göring, uno es de especial importancia para el expiloto de caza, ministro del aire del Reich, con la tarea de crear una nueva fuerza aérea. En 1935, en el mitin del partido, Göring presenta el armamento que ha fabricado en secreto durante los últimos años. El Tratado de Versalles se rompe abiertamente, ante los ojos del mundo entero. A finales de año, Göring tiene 1.800 aviones siguiendo sus órdenes. La fuerza aérea jugará un papel decisivo en la posterior estrategia de Hitler. En 1936, recibe su bautismo de fuego, en la Guerra Civil Española. Göring, en la entrega de medallas a los soldados de la Legión Cóndor. Un soldado graba el acto. El bombardeo de la ciudad española de Guernica demuestra a un mundo conmocionado de lo que es capaz la aviación. Es Göring quien allana el camino para ello en el nuevo Ministerio del Aire. En el centro de Berlín, el hombre que ejerce el poder aquí, también desempeña un papel fundamental en la economía. En 1936, Göring se convierte en comisario del Plan Cuatrienal, y con ello, en dictador de la economía y el armamento. Hitler quiere que la economía del país esté lista para la guerra en un plazo de 4 años. Hasta el momento, esta es su tarea más importante. Este nuevo cargo demuestra la confianza de Hitler en su segundo al mando, ya que se da la máxima prioridad a la guerra, importaciones, materias primas, divisas. Göring lo controla casi todo, y ya tiene el ojo puesto en el siguiente objetivo. Hitler exige la anexión de Austria, y Göring aprovecha la oportunidad. Utiliza las amenazas para presionar al gobierno austriaco, hasta lograr que el canciller Schuschnigg dimita, dejando el camino libre a Hitler. El 4 de abril de 1938, el jefe forestal de Kärntens, Aurelius Mayer, filma la llegada de Hitler a Klagenfurt. Grabaciones privadas muestran el regreso de Hitler, escenificado como una procesión triunfal por todo el país. La reciente anexión de Austria es el punto álgido de la alianza entre Hitler y Göring. Si el dictador expresa algún tipo de duda, Göring las pasa por alto y actúa. Los dos se complementan a la perfección. En tiempos de crisis, relata Hitler, Göring muestra sangre fría. El 15 de mayo de 1938, Göring viaja a los escenarios de su juventud. Como nacionalista de la vieja escuela, una vez conseguida la toma de Austria, se cumple su sueño de una gran Alemania. Pero aquí también, tras el objetivo de las cámaras, humillan y detienen a los opositores políticos y a los judíos que se encuentran por las calles. Göring viaja entonces a Mautendorf, en la zona de Salzburgo, a uno de los castillos que conoció cuando era niño, y allí celebra el reencuentro con sus hermanas, Olga y Paula. Ambas están casadas con abogados austriacos. Göring intuye grandes oportunidades de negocio, tras la anexión de Austria. La Reichswerke de Göring, uno de los mayores complejos industriales de Europa en la época, trata de realizar su expansión hacia el sudeste. Y ahora Austria, la puerta de los Balcanes, está bajo control alemán. Göring está especialmente contento. Mientras disfruta de los recuerdos de su infancia, Hitler se encarga de preparar el siguiente paso hacia la guerra. Planea la conquista de Checoslovaquia, y decide que Göring sea el encargado de organizar la movilización económica. Pero quiere evitar sumergirse en una gran guerra porque tiene serias dudas de que, al final, hubiera éxito.
Göring sabe que no se están dando las condiciones económicas y militares necesarias para llevarla a cabo, pero no se atreve a decirlo abiertamente. Por el contrario, ante los representantes de la industria de la aviación, transmite una total confianza con sus afirmaciones. Habrá un gran revuelo, y por eso, nos veremos obligados a entrar en una gran guerra, a la que yo no daría la espalda. Alemania sería entonces la primera potencia del mundo, controlaría los mercados mundiales, y sería un país rico, pero para ello tendríamos que asumir ciertos riesgos. Manifiesta Göring. Evita cualquier conflicto, hace lo que Hitler le ordena, y es entre bastidores, donde pone en práctica la diplomacia pacífica. En Karin Hall, recibe a diplomáticos de Hungría, Polonia y Gran Bretaña. Por encima de todo, lo que Göring quiere es mejorar las relaciones con Londres. Ve a Alemania como una gran potencia imperial, pero no quiere que eso acabe derivando en una guerra mundial. En septiembre de 1938, en la conferencia de Múnich, Göring presenta el texto de un tratado, destinado a mantener por el momento la frágil paz. Debido a este suceso, Hitler le criticará duramente. Octubre de 1938. Las tropas alemanas entran en los Sudetes, como estipulaban los acuerdos de Múnich. Pero a Hitler no le sirve. Quiere algo más allá de lo que él llama guerras floridas. Noviembre de 1938. Bautizo de la hija de Göring, Eda, en Karin Hall. A su lado podemos encontrar a su nueva esposa, Emmy Sonnemann. La relación entre Hitler y Göring no pasa por su mejor momento. Por primera vez, el dictador le considera un cobarde. Marzo de 1939. Mientras Hitler marcha hacia Checoslovaquia, Göring está de vacaciones en Italia. De repente ha perdido su poder y su influencia. Hitler tiene ahora otros asesores, Joachim von Ribbentrop, para asuntos exteriores. Göring intuye que la guerra es del todo inevitable, aunque no tiene el valor de contradecirlo abiertamente. Cada vez que estoy delante del Führer, confiesa, siento una gran decepción en mi interior. Estas fotos del archivo privado de Göring se tomaron en un espectáculo aéreo, en la isla de Usedom. Ernst Udet, responsable del refuerzo de las fuerzas aéreas, está desbordado, se acaba quitando la vida en noviembre de 1941. Se presentan nuevos tipos de aviones. Göring asegura a Hitler que la Luftwaffe está lista para la guerra. En lo que al control de la economía y el armamento se refiere, nadie puede juzgar mejor que Göring si el Reich es realmente capaz de librar una gran guerra. Sin embargo, prefiere evadirse de la realidad, y se deja impresionar por los 4.000 aviones que se han modernizado, y los numerosos escuadrones de cazas que han sido mejorados. Para el verano de 1939, hay 400.000 trabajando para la Luftwaffe. Las 4 flotas aéreas parecen estar perfectamente equipadas para una larga guerra. La espada desafilada se ha afilado en los últimos 4 años, aunque en comparación con las fuerzas aéreas de otros países, faltan bombas y combustible. El comandante jefe Göring intenta evitar el comienzo de esta amenazante guerra. El 6 de junio de 1939, en Berlín, la capital se pone sus mejores galas para la recepción de la Legión Cóndor. Es la víspera del pistoletazo de salida de la Segunda Guerra Mundial. Deberíamos dejar de jugar al póker, le sugiere Göring a Hitler, casi a modo de súplica. La respuesta fue muy contundente: siempre he jugado al póker. En España, 5.000 soldados alemanes ayudaron a Franco a ganar, en su intento de hacerse con el poder. Un ensayo sin demasiadas pérdidas. Ahora, les amenaza algo distinto, y con una dimensión mucho más terrible. Göring mantiene conversaciones secretas con Inglaterra, quiere preservar la paz,
y seguir viviendo una vida de lujo y esplendor, como un hombre del Renacimiento. Sabe que tiene mucho que perder. El primer ataque contra Polonia da comienzo el 1 de septiembre de 1939. La Luftwaffe se hace con el control de los cielos, en una incursión casi sin esfuerzo. Los polacos no tienen ninguna posibilidad. Bombarderos en picado con sirenas ensordecedoras despejan el camino para el ataque de las fuerzas terrestres. Göring siente devoción por Hitler, ya que sabe que le debe todo. Películas privadas le muestran en la inauguración del Winter Relief en octubre del 39. Sus desanimados intentos de influir en Hitler se quedan en agua de borrajas. Göring sigue siendo obediente a su superior. Es él quien ordena el despojo de bienes de todos los judíos polacos. Los ocupantes alemanes crearon guetos, como este de Litzmannstadt, la actual ciudad de Lodz, donde los judíos viven en terribles condiciones. Pronto, los guetos son meras paradas intermedias, antes de la deportación a los campos de exterminio. Göring también participa activamente en esta cruenta guerra. En noviembre de 1938, cuando arden las sinagogas, es Göring quien decide que la población judía de Alemania pague 1.000 millones de marcos del Reich como expiación, como él dice. Desposeen a los judíos de todo lo que tienen, y los envían al exilio. Göring, sin embargo, se cuida mucho de que su nombre no se asocie con toda esta serie de crímenes. Durante la campaña francesa, la Luftwaffe muestra evidentes signos de debilidad. La fuerza expedicionaria británica se ha retirado a Dunkerque, en la costa del Canal de la Mancha. Göring promete que sus aviones destruirán a las tropas aliadas, pero el desarrollo de la ofensiva termina saliendo de otro modo. 338.000 soldados británicos, franceses y belgas consiguen huir. Si Göring hubiese cumplido su palabra, habría habido pocas posibilidades de que Inglaterra impidiera una invasión alemana. Dos semanas antes de este suceso, Rotterdam había sido gravemente atacada por la Luftwaffe. Mientras se estaba negociando la rendición, por parte de Holanda, los aviones de Göring arrasan por completo la indefensa ciudad. La noticia de las negociaciones llegó demasiado tarde al mando alemán. La campaña desplegada en el frente occidental terminó inesperadamente rápido. Hitler decide en ese momento otorgar a los comandantes supremos el bastón de mariscal. Göring, estando solo, lo hace un poco mejor. Se procede a la creación de un título especialmente para él, Mariscal del Reich. Se convierte en el oficial de más alto rango dentro del ejército alemán, y su residencia personal, Karin Hall, es cada vez más espléndida y pintoresca. Una mansión llena de tesoros artísticos, venidos de todo el mundo. Göring colecciona a grandes pintores, tapices, esculturas, y no hay quien le frene cuando tiene un objetivo en mente. Para él, la derrota de Francia significa una gran oportunidad para el saqueo. París está lleno de arte, y el hombre que es el segundo al mando en el Estado quiere llevarse lo que desee: el Louvre, lugar sagrado para todo amante del arte. Para Göring no es más que un gran almacén de autoservicio para todo el arte. En su lista de la compra aparecen nombres como Rubens, Velázquez, Cranach el joven y Cranach el viejo. Que muchas de las pinturas las tuvieran los judíos durante un tiempo, no tiene importancia para él. Göring, el coleccionista, no está dispuesto a negociar. En la mayoría de los casos, solo él determina el precio. Luego hace cargar sus nuevas adquisiciones en un tren especial, para trasladarlas a Karin Hall. Hay algo adictivo en la forma en que compra para ampliar la colección para su museo Hermann Göring, erigiendo con ello un monumento a sí mismo.
Los expertos buscan minuciosamente por todos los países ocupados algunos tesoros artísticos para la colección de Gorin. Cualquier propietario que no coopere está poniendo su vida en peligro. Tras la campaña en el frente occidental, la Luftwaffe tiene bases en los Países Bajos, Bélgica y el norte de Francia. Las islas británicas también están al alcance. Hitler quiere invadir Inglaterra, y la Luftwaffe debe alcanzar la supremacía aérea, para bombardear la isla hasta su completa sumisión. Göring está convencido de que sus aviones pueden destruir la Real Fuerza Aérea en solo 5 semanas. Una visita a una base aérea en Francia en el verano de 1940, con Bruno Latze, excamarada de la Primera Guerra Mundial, un general de la Fuerza Aérea a la izquierda de Göring. Se conocen concretamente desde septiembre de 1914. Los vívidos informes de Latze sobre la guerra aérea atrajeron en aquel entonces a Göring a la Luftwaffe. En 1940, Göring dice que Latze es, desgraciadamente, su general más perezoso. Sin embargo, le deja en paz, porque, como dice Göring, necesito a alguien con quien beber una botella de vino tinto por la noche. La batalla de Inglaterra será su primera gran derrota. La Real Fuerza Aérea es igual en potencia a la Luftwaffe. Los Spitfires británicos infligen graves pérdidas. A finales de septiembre de 1940, los planes de invasión se aparcan indefinidamente. El entonces comandante jefe de la Luftwaffe se retira por completo de la vida pública. Desde octubre de 1940 hasta enero de 1941, Göring está de vacaciones ininterrumpidas en los lagos de Karinghal. Incluso en medio de toda la ofensiva aérea, no renuncia a visitar la Prusia Oriental para practicar la caza, porque con el paso del tiempo, se ha convertido en maestro imperial de este deporte, el Reichsjägermeister. Los errores tanto en la construcción como en la planificación de la Luftwaffe son evidentes, pero Göring se dedica a culpar a otros de todo lo ocurrido. Está en medio de una ardua guerra, que no quería que sucediese, pero en la que sin embargo, le toca acarrear con todas las consecuencias. El 22 de junio de 1941, con el comienzo del ataque a la Unión Soviética, da salida a la guerra de aniquilación exigida por Hitler. Göring está al tanto de los fusilamientos de una gran multitud de civiles detrás del frente. Es más, en la primavera de 1941, dio órdenes a Reinhard Heydrich, jefe de los servicios de seguridad de las SS, para que elaborara una serie de directrices para las tropas sobre a quién poner ante el pelotón de fusilamiento, sobre todo a oficiales políticos y judíos. Los prisioneros soviéticos que pierden la vida en esta guerra se cuentan por millones. En la capital alemana, Berlín, Göring está en posesión de un poder casi ilimitado, por ser el segundo al mando de Hitler. En julio de 1941, la victoria sobre la Unión Soviética está al alcance de la mano. Heydrich, cuyas tropas en el frente oriental fusilan a miles de personas cada día, consigue que Göring le otorgue amplios poderes. Göring le ordena entonces a Heydrich que vaya allanando el terreno en las zonas de influencia alemana en Europa, para el comienzo de la solución final de la cuestión judía. En Alemania dan comienzo las deportaciones masivas. Gracias a estas grabaciones privadas, se muestra cómo cargaban a los últimos 293 judíos de Dresden en un tren, a principios de marzo de 1942. El próximo destino de esta gente es la rampa del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Se cree que solo 10 personas lograron sobrevivir. La firma de Göring en ese proyecto da un paso más hacia el asesinato organizado. Pero oficialmente, no quiere tener nada que ver con los crímenes, en absoluto.
La Luftwaffe no está preparada para librar esta guerra. Su sistema de defensa es totalmente caótico. Ni siquiera los ingenieros, como Willy Messerschmitt, pueden resolver el problema principal, una flota reducida de aviones y motores provistos con escasa potencia. Además de soldados, estos planeadores también transportan equipo militar ligero, y desempeñaron un papel importante en la batalla de Creta. Otros avances tecnológicos llegan demasiado tarde, o directamente, no sirven. Ernst Udet es señalado como el mayor responsable del desastre de la defensa. Se derrumba por la carga de tanta responsabilidad, y acaba quitándose la vida. Se comienzan a tomar decisiones preliminares en el frente oriental. El ataque a Moscú es un gran fracaso. Todo un ejército es abatido en Stalingrado. Göring prometió una entrega diaria de 500 toneladas de suministros, por vía aérea. Pero solo una pequeña fracción llegó finalmente a las tropas cercadas. Su cercana relación con Hitler atraviesa su peor momento. Noche tras noche, los bombarderos británicos llevan a cabo devastadores ataques sobre las ciudades alemanas. Se comería sus palabras si un avión enemigo llegase al Reich, afirma un Göring frustrado. Su Luftwaffe se vuelve completamente impotente. Las unidades antiaéreas solo pueden obstruir el flujo de bombarderos, pero ni por asomo detenerlos. Göring es, a su vez, responsable de la defensa antiaérea. La Asociación de Defensas Aéreas del Reich, con sus millones de miembros, queda bajo su mando. Grabaciones privadas de marzo de 1943. Varias unidades de policía de defensa antiaérea realizando un simulacro, en el centro de Berlín. La mayor preocupación son los ataques con gas. Tanto los jóvenes como los adultos llevan la llamada máscara antigas. La gente cree estar bien equipada para los futuros ataques. Nadie tiene ni la menor idea del poder devastador de los explosivos, ni del impacto de los bombardeos. Como en Hamburgo, en julio de 1943. Una tormenta ígnea inunda las calles y destruye a su paso grandes partes de la ciudad hanseática. Las temperaturas se elevan hasta alcanzar los 1000 grados. Se registran más de 40.000 fallecidos. ¿Cómo reaccionará Göring ante una catástrofe de tal magnitud? Se muestra impasible, apático, como si nada sucediera. Opta por no tomar ninguna decisión. Como mucho, se encarga de repartir medallas. Su Luftwaffe no es capaz de detener los ataques aliados. Los avances técnicos implementados, como los radares aerotransportados, los llamados conjuntos Liechtenstein, aportan beneficios a corto plazo a la guerra aérea. Pero los británicos encuentran medios para repeler los ataques, cegando el radar con tiras de papel de aluminio. Este fue un factor crucial en relación al ataque a Hamburgo. La población civil también se ve afectada por estos ataques, con el único fin de terminar de minar la moral colectiva. Alemania siendo bombardeada. Imágenes sin censura, nunca mostradas en los noticiarios de la época. La supremacía aérea en el frente oriental se ha perdido hace tiempo. Mientras, Göring recibe atenciones en Karin Hall y alardea de sus últimas adquisiciones artísticas. El comandante jefe no quiere saber nada de esas imágenes. Está distanciado por completo de sus tropas. En ese momento, la caza es lo que más le interesa.
y con su cámara, se dedica a grabar lo que le parece más importante que las altas pérdidas de pilotos que lleva a sus espaldas, o las ciudades que caen. Ciervos paseando por su coto privado de caza. Desde la primavera de 1944, la Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene el control del aire sobre Alemania. Los cazas de Göring poco pueden hacer contra esta fuerza claramente superior. Falta de todo: motores, gasolina, pilotos, y sobre todo, faltan decisiones claras que vengan de arriba. El bombardeo alcanza entonces su clímax destructivo. Sin embargo, el Wehrhof de Hitler escapa a los ataques. El jefe militar está indignado, tanto por la derrota de la Luftwaffe, como por las promesas vacías de su sucesor designado. En mayo de 1944, los americanos bombardean la industria del combustible. La columna vertebral de la industria bélica alemana, ahora está rota. Las rutas de transporte se destruyen sistemáticamente. Cuando los aliados desembarcan en Normandía el 6 de junio de 1944, la Luftwaffe alemana no desempeña ningún papel. Ciertamente, ha sido derrotada. Las pérdidas finales son de una magnitud catastrófica. Solo durante el mes de noviembre de 1944, se pierden 404 cazas, y fallecen 244 pilotos. Solo algún tipo de arma milagrosa podría dar la vuelta a este desastroso resultado. La única esperanza para poder recuperar la supremacía aérea de antaño reside en el cazabombardero ME-262. Se entregan 1.400 de estos cazas al ejército del aire, pero más de 200 nunca llegan a despegar. Pero incluso teniendo el mayor número de cazas, no habría podido hacer frente a la fuerza superior de una flota de bombarderos. Adolf Galland, general de la Luftwaffe, es conocido por no tener pelos en la lengua. En más de una ocasión, llama la atención sobre la desesperada inferioridad de su arsenal de guerra. Pero Göring no recibe crítica alguna por sus acciones. Galland ve gravemente mermada su popularidad. Se le convertirá en el chivo expiatorio, responsable principal del colapso de la Luftwaffe. A finales de enero de 1945, le sustituyen como general de la Luftwaffe. La batalla por la supremacía aérea sobre Alemania ha llegado a su fin. Envían a los pilotos alemanes, cada vez más jóvenes y mal entrenados, a misiones suicidas. Cuando la guerra ha tocado a su fin, Göring opta por retirarse a Berchtesgaden. En Berlín, el Ejército Rojo se abre paso hacia el búnker de Hitler, situado en el centro de la ciudad. Mediante un mensaje de radio, Göring anuncia que se hará cargo del gobierno, si Hitler no da pronto señales de vida. El segundo al mando cree que es el momento de tomar el relevo como legítimo sucesor. En Berlín, sin embargo, Hitler presiente la traición y da instrucciones a las SS para que arresten a Göring en su casa. Proceden entonces a relegarle de sus funciones. Cuando los estadounidenses se van aproximando a Obersalzberg, las SS trasladan a Göring a Mautendorf, en Austria, a uno de los castillos de su infancia. Tras el suicidio de Hitler, planea entrar en negociaciones con el general estadounidense Eisenhower. Sigue creyendo ser un personaje relevante que no puede ser ignorado. El 7 de mayo de 1945, Hermann Göring se convierte, voluntariamente, en prisionero estadounidense, creyendo, erróneamente, que los vencedores negociarán con él como emisario alemán. Los sorprendidos His se apoderan de las armas, las medallas y el anillo de esmeralda del antiguo mariscal del Reich. Los soldados estadounidenses toman prisioneras a su mujer, Emmy, y a Eda, su hija.
A pesar del arresto, Göring no pierde ni por un instante la confianza en sí mismo. Se atreve a celebrar una rueda de prensa. ¿Admitirá su culpabilidad por fin? No tenía ni la más remota idea de lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración, declara Göring. Todo esto es obra de Himmler. Él, como mariscal del Reich, nunca habría permitido tales atrocidades. Ni una pizca de remordimiento. Cualquier miembro perteneciente a la Luftwaffe de Göring es declarado desde ese momento como prisionero de guerra. Adolf Galland hablando de negocios con pilotos americanos. El mariscal de campo Kesselring, que hasta hace poco era comandante jefe en el frente occidental. Hans Ulrich Rudel, ningún piloto alemán fue partícipe de tantas misiones como él. 2350. Hermann Göring parece realmente sorprendido de encontrarse dentro de la lista de criminales de guerra. Un periodista americano traslada la siguiente información desde la rueda de prensa de Göring. El gran hombre se sintió bastante incómodo. Sudaba mientras le pedía al traductor que nos informase de que, desde hacía mucho tiempo, y debido a alguna disputa, como mariscal del Reich, no tenía trato alguno con el Führer. Completamente incomunicado, enfatizó, agitando el dedo. Por favor, haga hincapié en esto. Es muy importante. Llevan a Göring, el nazi que queda vivo de mayor rango, a Nuremberg. Los criminales de guerra más importantes van a ser juzgados ante un tribunal aliado, en la ciudad donde antes se celebraban los mítines del partido, y que ahora está arrasada por los bombardeos de área. Nuremberg había sido blanco de varios ataques aéreos, y era un páramo, una ciudad en ruinas. Pero el único edificio que ha quedado es el tribunal, escenario único de los juicios de Nuremberg, que ajusticiaría a los principales criminales de guerra. Los presos son recluidos dentro de estas celdas. Pero se vigila en particular, día y noche, a un hombre al que los aliados han apodado como nazi número 1. Göring, que hasta hace poco ingería decenas de pastillas, ha dejado las drogas y sigue una dieta. El 25 de noviembre de 1945, Göring entra en la sala del tribunal. Por primera vez en la historia de la humanidad, tanto políticos como militares deben rendir cuentas de todos sus delitos ante un tribunal. Las múltiples acciones que pretendemos condenar y castigar en este procedimiento han sido calculadas con tanta atención al detalle, rezuman tal nivel de maldad y han provocado tanta angustia y devastación, que la civilización no está dispuesta a tolerarlas, ni a dejar que sean ignoradas. Esas atrocidades no deben volver a ser repetidas. Nunca más. En cuanto a Göring, le espera la pena de muerte. No muestra ningún atisbo de remordimiento. El que fuera el hombre más poderoso, junto a Hitler, afirma que no sabía absolutamente nada de los millones de crímenes cometidos. Nunca he expresado mi conformidad con la idea de que se manifieste que existe una raza claramente superior a todas las demás. Al contrario, siempre he querido puntualizar las diferencias entre las razas. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal general estadounidense Robert Jackson intenta acorralar al acusado, pero con Göring siempre se llega a un callejón sin salida. Es cierto, ¿no? Ya he respondido a eso con bastante claridad, pero estas explicaciones pertenecen a lo que ya se ha dicho antes. Su abogado se encargará de ello. Seguro de sí mismo, y sabiéndose locuaz, Göring alardea ante todos por última vez, y acusa a los aliados de haber hecho lo mismo que los nazis. Su único objetivo es dejar una imagen personal positiva, de cara a la posteridad. Pero el peso de las pruebas es demasiado incluso para él. Los fiscales soviéticos muestran una cinta, que destruye cualquier ilusión que pudiera albergar. Auschwitz. El crimen contra la humanidad, más desgarrador de la historia.
Entre otros acusados, el máximo responsable es Gorin. Le declaran culpable de todas las acusaciones, y le condenan a muerte. Incluso hasta el final, no muestra ningún signo de remordimiento. Pero todas estas cosas eran necesarias, según le he entendido, para poder protegerles de algo. Sí, claro, estas cosas eran necesarias debido a lo que nos enfrentábamos. La sentencia no le afectó en absoluto, según le dijo Gorin al psicólogo del tribunal estadounidense. La ejecución del exmariscal tiene lugar el 16 de octubre de 1946. Planea su último golpe, y escribe una carta al comandante que también tienen prisionero. Estaba en posesión de 3 cápsulas que contenían veneno cuando fue trasladado a prisión. Puse la primera entre mis ropas, para que la encontraran fácilmente cuando me registraran. Escondí la segunda tan astutamente en mi celda, que nunca la encontraron, a pesar de los frecuentes y minuciosos registros. La tuve conmigo en las sesiones del tribunal, en mis botas. La tercera cápsula estaba en mi pequeño neceser, dentro de un bote redondo de crema para la piel. Era completamente imposible de encontrar. Esta cápsula oculta de veneno era el último secreto de Gorin. Poco después del final de la guerra, se descubre otro secreto en Berchtesgaden. Las tropas estadounidenses alcanzan las ruinas del Berghof de Hitler y la casa de campo de Gorin en las inmediaciones. El guía de montaña de Gorin se hace amigo de un soldado y le regala rollos de película, propiedad privada de Gorin, como recuerdo. Durante décadas, acumularon polvo en un sótano de Estados Unidos, hasta que las encontraron de nuevo, y las restauraron cuidadosamente. Las películas privadas de Gorin muestran escenas clave en la vida del hombre más poderoso, después de Hitler, de la dictadura nacionalsocialista. El confidente más cercano de Hitler. La personificación de la jovialidad dentro del régimen. Un hombre enigmático, con muchas caras. Karin Hall, su residencia con aspecto de castillo cerca de Berlín, explota en los últimos días de la guerra. Antes de eso, se pusieron a salvo los tesoros artísticos y posteriormente fueron confiscados por el ejército estadounidense. Las tropas de desescombro intentan borrar por completo la mayor tragedia de su historia, pero siempre quedan huellas.